Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando aquí en su programa Palabra de Salvación. Este es tu hermano y amigo Juan Mendoza. Aquí estamos acomodándonos, brincando. Aquí estamos. Dios los bendiga. Aquí estamos una vez más y disculpas otra vez por estar aquí tarde, pero aquí estamos. Gracias a Dios. Tuvimos un día largo, llenos de trabajo y de bendición. Amén. Aunque estemos en problemas, no importa. Estamos en bendición con Dios. Amén. Hay mucha gente que te engaña. Dice, hermano, ¿cómo está? Oh, estoy en victoria, hermano. Estoy en victoria. Mentiroso. Cuando tengas problemas hay que decir, estoy en problemas, pero gracias a Dios me da la paz y el amor. Amén. Por eso no seamos mentirosos. Siempre andan, hermano, ¿cómo está? En victoria con Cristo Jesús. No seamos mentirosos. Si estamos en problemas, no, hermano, estoy con problemas, con dificultades, pero gracias a Dios tengo la paz del Señor que me da. Amén. Y eso es lo que le voy a transmitir a usted en esta noche. Aunque yo tenga miles de problemas, aquí estoy para traerte una palabra de ánimo, para levantarte esas manos espirituales. Amén. Por eso, en este día vamos a hacer una oración para que el Señor nos fortalezca y que sea el Espíritu Santo tomando control de todo lo que se vaya a hacer en esta noche. Amén. Hoy es viernes, son las 11:37 p.m. Amén. Y estamos aquí tarde, pero estamos aquí, gracias a Dios. Vamos a hacer una oración. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este día que nos permite, Señor. Padre, te pedimos primeramente, Señor, que nos perdones, que nos limpies, Señor, de todo pecado, para poder entrar al trono de tu gracia, para poder recibir la bendición que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Te pedimos por todas esas personas que están viendo, Señor, ayúdalos también a ellos en sus problemas, levántale las manos espirituales, Señor, y ayúdanos, Señor, que nunca perdamos de salirnos de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hermanas, amigos, en este día traemos un tema. Les mandé hoy temprano un dibujo como de, eso significa el juez. La corona significa un rey. Las 30 monedas significa un traicionero. Amén. Un apóstol que fue traicionero. El otro, cuando Jesús está abrazando a la imagen, ese es un diácono o un discípulo, así como nosotros, que somos discípulos de Jesucristo. Amén. Y el tema se llama así: un juez, un rey, un apóstol, un diácono o discípulo. Hay que tener cuidado de no perder la presencia de Dios. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en esta noche. De no perder la presencia del Señor. Amén. Porque muchas veces le estamos sirviendo al Señor y podemos perder esa presencia. Y muchas veces seguimos aún. Pueden haber predicadores que están predicando y la presencia de Dios no está con ellos. Puede ser que yo sea uno de esos predicadores, que la presencia de Dios no está conmigo. Es como que vengo en una bicicleta cuesta abajo. Vengo con el movimiento. Pero por sus frutos vamos a conocer si la presencia de Dios está también en esas personas. Y en esta noche vamos a estar hablando acerca de un juez. Uno de los últimos jueces que Dios usaba y perdió la presencia, y él no sabía que ya la presencia ya no estaba con él. Vamos a estar hablando de un rey que fue obediente al principio, pero después desobedeció, y desobedeció 2 veces. Le llamaron la atención. Tal vez muchos de ustedes solo saben una vez, pero en esta noche yo te voy a enseñar por medio de la Biblia que ese rey le amonestaron 2 veces
y que le iban a cortar su reino la primera vez y después, ¡pum!, que lo desechó Dios por haber desobedecido. El tercero va a ser un apóstol que quitó su mirada de Jesús y puso su mirada en el dinero. Amén. Y vamos a estar hablando acerca de eso. Y el otro vamos a estar hablando de un diácono, un servidor, un ayudante. O también se le puede decir un discípulo de Jesucristo. Así como tú y yo somos discípulos de Jesucristo. Pero que Dios nos ayude a no perder la presencia de Dios. Este discípulo, este diácono, él no perdió la presencia del Señor. Él aún cuando lo estaban matando, él miraba la gloria de Dios y miraba a Jesús a la diestra de Dios. Por eso, en esta noche, vamos a aprender de estos 4 personajes que hacían la voluntad del Señor. Pero 2 de ellos se desviaron. Uy, está haciendo el símbolo del diablo, están diciendo por ahí ustedes. ¿Entendieron? 2 de ellos, la presencia de Dios se le apartó. A ver, de seguro me van a hacer un screenshot con esto y se lo van a mandar a la gente. ¿Ah? Pero ya tú sabes qué es lo que estaba haciendo yo con esto. Amén. Hay 4 personajes que vamos a estar hablando en esta noche. Uno, se le fue la presencia del Señor, pero cuando estaba en problemas, clamó a Dios y Dios le devolvió la presencia, pero tristemente murió. El otro rey desobedeció. El apóstol puso su mirada fuera de Jesús. Por eso vamos a estar en esta noche aprendiendo la palabra del Señor. Amén. Con el tema un juez, un rey, un apóstol y un diácono o un discípulo, se puede decir. Y vamos a leer la palabra del Señor en Jueces 16:20. Jueces 16:20 dice así. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y este es el tema en esta noche. Amén. Muchas gracias por todos los que nos están viendo y por sus saludos. Que Dios los bendiga. Sansón no sabía, no digo los nombres porque a algunos hermanos y hermanas no les gusta que los nombre, pero que Dios los bendiga y bendiga a su familia también. Sansón no sabía que la presencia de Dios se había apartado de él. ¿Sabe desde cuándo Sansón empezó a apartarse de la presencia del Señor? Y para que tengas un poco de conocimiento, la vida de Sansón se encuentra en Jueces 13. Desde Jueces 13 está hablando del nacimiento de Sansón. Como les he dicho, aquí nosotros nos basamos por medio de la Biblia. Y vamos a leerte un pedacito cómo fue que Sansón nació. Dice así, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo, he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo,
y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Entonces, aquí estamos viendo que Sansón es un hijo de una promesa. Es el hijo de la promesa también, que va a ser un niño que va a crecer, que desde el vientre de su madre va a empezar a crecer. Va a empezar a crecer. Va a empezar a crecer haciendo la voluntad del Señor y haciendo el propósito de Dios. Y a ese niño se le prohibió que no comiera cosa inmunda, ni que tocara cosa inmunda, y que no tomara vino de la sidra, de la vid. ¿Ok? Entonces, este niño nació, creció, y dice, cuando nació, dice que el ángel se le presentó a Manoah para que le dijera eso, y le dijo que no iba a nacer. Pero entonces la primera cosa que Sansón hizo fue desobedecer a sus padres. En el Jueces 14, él dijo que le gustaba una mujer y quería que su padre fuera a pedir la mano de ella. Y el padre le dijo que no era correcto que se fijara en las mujeres que no fueran de él. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña esto la palabra del Señor? Que muchas veces Dios nos enseña a nosotros cosas y Dios no quiere que nosotros nos salgamos de la voluntad de Dios. Pero a veces queremos ser necios y queremos desobedecer. Muchas veces nuestros padres nos aconsejan a seguir el camino del Señor. Hay unos que siguen y crecen en las cosas del Señor. Hay otros que no le toman en cuenta las cosas de Dios y siguen su vida. Entonces, aquí, esta era una mujer que su padre le dijo que no la tomara por mujer. Y se obedeció y le dijo, yo la quiero a ella, porque ella me agrada. Dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Viste, nosotros tenemos que aquí poner nuestros ojos en el Señor, no en las cosas que a nosotros nos agrada. Porque si nosotros nos ponemos a poner en las cosas que nos agrada, yo no estuviera aquí. Yo estuviera allá paseando, viendo lo que mis ojos quieren estar viendo, cosas agradables. Pero yo estoy aquí viéndolos a ustedes espiritualmente, que se están gozando con este mensaje. Y ahorita venimos empezando. Hay muchas iglesias que estaban celebrando hoy su culto. Y hay personas que tienen el privilegio de estar en un altar y se paran en un altar y le dan el micrófono. Y ocupan el micrófono solo para hablar cosas que no van a edificar al pueblo. O se ponen a cantar gritando y repitiendo cosas que no van a ser de bendición para el pueblo. Cuando a ti te den una oportunidad de tener el micrófono en la mano, dale toda la gloria al Señor y tú vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Pero cuando queremos nosotros que nos vean a nosotros, que lo que el Señor ha hecho en nosotros, no. Uno no puede dar testimonio de sí mismo. Uno tiene que hablar de las maravillas de Dios. Y aquí Sansón, ya vimos la primera cosa que él hizo fue desobedecer a su padre. Y dice que cuando iban en camino, dice en el 5, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timat. Y cuando llegaron a las viñas de Timat, he aquí que un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, que despadeció al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en mano, y no lo declaró ni a su padre, ni a su madre lo que había hecho. Entonces, aquí, mira lo que va a pasar. Aquí vino un león y Sansón se pudo defender porque tenía la presencia de Dios todavía. Muchos de nosotros tenemos la presencia del Señor, pero si nos estamos
saliendo de la voluntad de Dios, esa presencia de Dios se va a ir apartando. Es como les he enseñado. A veces tú vienes en una bicicleta, una montañita para abajo y vas con el imbión. Y a veces pensamos que tenemos la bendición de Dios. Tenemos la presencia del Señor. A veces pensamos, pero a veces no. A veces tenemos el imbión. Pero va a llegar un momento que se nos va a acabar ese imbión. Entonces Sansón aquí mató al león y no dijo nada. Entonces, mira lo que pasó, que cuando vinieron de regreso, dice, descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que el cuerpo del león había enjambre de abeja y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no le descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. ¿Qué era el león? Era un cuerpo muerto. Y uno no podía tomar ni tocar a los animales muertos. Eso lo podemos encontrar en Levítico 11, donde están las leyes acerca de los animales, que no los puedes tocar si están muertos. Es algo inmundo, te convierte en inmundo. Y acuérdense que al principio le habían dicho que no comieran cosas inmundas. Ahora, si ese panal estaba en la boca del león o en el cuerpo adentro del león, acuérdense que lo descuartizó. Y las abejas hicieron ahí un panal. Hicieron un panal y se contaminó de lo inmundo, porque solamente al tocarlo era inmundo. Si se te caía algo sobre ese animal, era inmundo. Perdón. Entonces él comió de eso y se lo dio a su papá y a su mamá. Hermano Juan, ¿pero por qué? ¿A qué me sabe eso? Que cuando tú estás en pecado, ¿verdad? Y no le dejas saber a nadie, y tú mismo, para no estar en pecado, contaminas a las otras personas, para no sentirte tú solo que estás en pecado. Un ejemplo, digamos que yo sea ladrón, ¿verdad? Que yo sea ladrón y que mi papá y mi mamá no sepan que yo ando robando y que siempre ando el rollo de dinero. Pero ese rollo de dinero lo ando porque ando robando. Ando haciéndole mal a la otra gente y le robo el dinero, le robo las cosas y las vendo. Y después llego a la casa, mami, mira, te voy a compartir este dinero. Papi, te voy a compartir este dinero. Y tu papá y tu mamá no te preguntan, ¿de dónde sacas ese dinero? No te preguntan, ¿y tú que no tienes trabajo? Entonces ahí estás contaminando a tu padre y a tu madre. Este es un ejemplo solamente para que me entienda que Sansón aquí le dio de comer cosa inmunda a su papá y a su mamá. ¿Entiendes? Y no se lo declaró de dónde había cogido ese panal. Y el papá y la mamá no sabían. Hay padres que son ignorantes. A mi hijo es bueno, le regalan dinero. Así. Ahora, ¿qué más pasó? A Sansón, esa mujer, él hizo como una adivinanza. Hizo una adivinanza y hizo una apuesta con estos hombres. Y que si no la adivinaba, ellos le tenían que dar a él cosas, unas ropas y eso. Y entonces ahí estaban celebrando que se iban a casar. Esa fiesta duraba 7 días. Y al séptimo día tenían que darle la respuesta de eso. Y estos hombres al séptimo día le dijeron a la que iba a ser su esposa, tienes que sacarle a Sansón la respuesta para que nos dé, porque si no nos va a ganar la apuesta. Y entonces ella vino y le pidió a Sansón que le dijera. Pero ¿qué pasó? Sansón, ahí es donde empieza a descubrirle el secreto.
Y le dijo la respuesta. Ahí está la otra cosa que tenemos que aprender de Sansón. A no descubrir nuestras debilidades a las otras personas. Porque cuando tú le descubres la debilidad a las otras personas, el diablo está escuchando. Y por ahí el diablo te va a atacar. ¿Quién es el diablo? ¿Quién es Satán? Satán es todo aquello que te va a impedir de que tú hagas la voluntad del Señor. ¿Me entiendes? Entonces, tienes que guardar lo que Dios te ha dado a ti. No lo descubras. Y entonces, ¿qué pasó? Le descubrieron y Sansón se enojó y se fue, pero empezó a descubrir, empezó a bajar su debilidad. Después Sansón agarró unas zorras y eso y les quemó, porque el papá le había entregado la mujer que iba a ser para él a su amigo. Y cuando le quemaron las fincas a los otros hombres, vinieron y le quemaron a la mujer y al papá. Y Sansón se enojó y vengó la muerte de él. Pero después Sansón siguió su camino y llegó a Gaza. Y ahí en Gaza conoció a Dalila. Y los enemigos de Sansón se dieron cuenta que él está enamorado de Dalila. ¿Y qué pasó? Lo mismo. Le quisieron darle dinero a esa mujer para que le descubriera dónde estaba la fuerza de Sansón. Y Sansón le fue engañándola. Y me dice, tú no me amas, Sansón. Y hasta que por fin le descubrió dónde estaba su debilidad, que estaba en las quedejas, en el cabello. Ahora, si yo le pregunto a ustedes, ¿quién le cortó el pelo a Sansón? ¿Qué me contestarían ustedes? En lo que piensan, voy a tomar un traguito de agua, ¿ok? Piénselo ahí. ¿Quién le cortó el pelo a Sansón? ¿Te has preguntado quién fue el que le cortó el pelo? ¿Quién fue el que le cortó el pelo a Sansón? Y eso, donde lo está engañando Sansón, está en Jueces 16. Lee tu Biblia para que tengas un poco de historia. Ahora, ¿quién le cortó el pelo a Sansón? Un hombre. Un hombre fue quien le cortó el pelo a Sansón, no fue Dalila. Dalila lo durmió en sus piernas. Y dice Jueces 16, 19, y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas y llamó un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces, ¿viste lo que le pasó? Se apartó. La presencia de Dios se apartó de Sansón. ¿Por qué? Porque desobedeció y descubrió el secreto que estaba en su cabello. Y entonces dice que le vinieron los filisteos, se lo llevaron y le sacaron los ojos. Le sacaron los ojos. No dejes que te saquen los ojos. Si tú estás escuchando esta enseñanza es porque Dios no quiere que tú pierdas la presencia de Dios. Dios quiere que te vuelvas a meter a la presencia del Señor. Que hagas como Sansón. Como dice aquí en el 16, 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Así luego Sansón asió las 2 columnas de en medio sobre el
que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con todas sus fuerzas y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató a morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estarol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel por 20 años. Pero mira qué es lo que pasa cuando nosotros nos apartamos de la presencia del Señor. Te agarran como payaso. Mira lo que dice el 26:1, 16:23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestra mano a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad Sansón para que nos divierta. ¿Viste lo que pasa cuando tú te apartas de los caminos del Señor? Te conviertes en un payaso. Cuando la presencia del Señor se va de nuestra vida, nos convertimos en unos payasos. Y por eso Sansón reconoció que había hecho mal y le pidió perdón. Y Dios le restableció la fuerza. Y ¿sabes qué? Sansón fue uno de los héroes de la fe. Porque aún al final él clamó a Dios y Dios no lo dejó en vergüenza. Sansón es contado como uno de los héroes. Eso se encuentra en Hebreos 11:32. Hebreos 11:32. Ahí está hablando de los héroes de la fe. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jete, de David, así como Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén. Esos son los héroes de la fe. Pues al final, Sansón terminó siendo un héroe de la fe. Por eso lo que importa en nuestra vida es nuestro final. ¿Cómo es que vamos a terminar? Si la presencia de Dios se nos ha ido, volvamos a la presencia del Señor. Amén. Esa es la historia de Sansón. Tenemos que aprender de Sansón a no desobedecer, a obedecer a nuestros padres. Si ellos te dan un consejo, sigamos ese consejo. Amén. Ahora vamos a hablar de un rey, el rey Saúl. Vamos a irnos a Samuel. Vamos a irnos a Samuel, primera de Samuel. Primera de Samuel. ¿Dónde está Samuel? Ok. Primera de Samuel, y vamos a ver, en Samuel, dice Samuel del 8, primera de Samuel 8, es donde van a escoger. Mira lo que pasa aquí. Israel pide rey, dice. Israel pide rey. No estaban contentos como Dios los estaba guiando por medio de los jueces y los profetas. Mira lo que dice
1 Samuel 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus 2 hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tiene todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y mira lo que dijo Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Entonces, aquí la gente le está pidiendo rey. Le está pidiendo rey. Le está pidiendo, ¿dónde estamos? Le está pidiendo rey, ¿verdad? Déjeme ver aquí que se me está arruinando aquí esto. Ok, entonces le está pidiendo rey. Y mira cómo dice que el rey los va a tratar. Mira cómo dice que los va a tratar. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de 1000 y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a que aharren sus campos y sigan sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los penetros de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, los dará a su siervo. Diezmará vuestro grano y vuestra viña para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Entonces, ahí sigue diciendo todo lo que va a hacer. Que iba a ser un rey así, que les iba a quitar todo, que los iba a poner a trabajar, que le iba a hacer esto y lo otro. Pero a ellos no les importó. Danos un rey. No quitaron a Dios que tenían por medio de Samuel directamente el contacto con Dios. Pero quisieron un rey como las otras gente. A veces nosotros le decimos: Señor, yo quiero que tú me hagas esto. Y si no me lo haces, me voy para el mundo. Te pones a pedirle a Dios, si no te lo haces, te vas para el mundo. Y puede ser que Dios te complaza, pero lo que te va a dar, te va a traer muchas consecuencias. Porque no quieres esperar en el tiempo del Señor, pues Dios te permite que te salgan las cosas, pero va a haber consecuencias. Entonces dice que en el capítulo 9, Saúl es ungido como rey. Y después viene Saúl y tiene muchas batallas y gana esas batallas. Pero Saúl
empieza a desobedecer. Se pone a hacer cosas que no le corresponden a él. Amén. Vamos a traer un mensaje rápido porque aquí la gente se queja. No, el hermano predica mucho. Entonces vamos a traerle como ustedes quieren el mensaje. Cortito. Así como pidieron rey. No, el hermano Juan predica mucho, predica 2 horas. Pues vamos a traerle un mensaje cortito. Yo voy a hablar lo que el Señor me dijo que hablara. Y ya. Ya ustedes no quieren escuchar todo lo que el Señor quería enseñarnos. No, ahora van a escuchar solamente lo que Dios quiere que se les diga. ¿Ah? ¿Viste? Este es el mensaje que Dios tiene para ustedes hoy. Y les vamos a hablar solamente lo que quieren que sepan. Como ustedes pidieron rey, pues ahora van a recibir solamente lo que tienen que hacer. Y ustedes tienen que leer la Biblia ahora y ver. O vas a seguir siendo un cristiano de púlpito que te dejas enseñar y tal vez te enseñan muerte en la olla desde el púlpito. Y tú dices amén, amén. Entonces aquellos siervos que Dios usa, que te vienen a desmenuzar la Biblia, te la vienen a explicar. No, a ese yo no lo quiero escuchar. Mira, hoy me puse el saquito, el de reír y de llorar. Este es para reír y para llorar. Cuando voy a funerarias, este es el que me pongo. Ah, tal vez así. Oh, el hermano, tiene saco, ahora sí lo puedo escuchar. ¿Quieren rey? Pues ahí está. Ahí está lo que han pedido, se les va a dar. Ahora va a ser las palabras cortante. Así como dice que todo árbol, dice que la hacha ya está puesta. Y aquel que no dé fruto, va a ser cortado. Entonces, vamos a seguir viendo. Vamos a ver, Samuel desobedeció. Se puso a hacer sacrificio que no tenía que hacer. Y por haber hecho eso, fue que le dijo que su reino no iba a crecer. Por desobedecer, su hijo no tomó el puesto de él. A veces nosotros tenemos que obedecer para que sigamos triunfando, para que siga caminando la línea recta. Por eso el padre tiene que dar ejemplo a su hijo y a su hija, que somos temerosos de Dios, que no andamos haciendo cosas malas, que tratamos de hacer lo recto. Yo no estoy aquí diciéndole a ustedes que yo soy perfecto, no, yo no soy perfecto. Yo tengo errores, tentaciones. Gracias a Dios, que Dios es el que me ayuda a mantenerme en esa línea recta. Entonces, hermano, ¿dónde fue que Saúl desobedeció la primera vez? Primera de Samuel 13. Primera de Samuel 13. 13. Vamos a leer desde el 7. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Okay, ponga atención aquí. Y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saulo salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me hice ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y no he
implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió a Gigal y a Galat de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. ¿Viste? Ahí empezó a desobedecer el rey. Se puso a hacer cosas que no tenía que hacer. No confió, no tuvo fe, no quiso esperar. ¿Cuántos de nosotros nos desesperamos y actuamos antes de tiempo y fracasamos? Porque todavía no ha sido el tiempo de Dios. Y a veces nosotros queremos actuar por nuestras propias opiniones. Dice el sabio que uno es sabio, uno se cree sabio. Y no es así, tenemos que seguir confiando en el Señor. Y entonces aquí estamos conociendo a otra persona, un rey, que la presencia del Señor se le empezó a ir. Se le empezó a ir. Perdió. Sansón la perdió, pero la recuperó. Saúl siguió desobedeciendo. Vamos a ver dónde más fue que desobedeció. En 1 Samuel 15:3. Que ese es el que siempre no sabemos nosotros. Dice aquí: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tenía, y no te apiastes de él. Mata a hombres, mujeres, niños y ancianos de pecho, vacas, ovejas y carneros. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Tilén 200,000 pies, y viendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y el 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avilat hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Gat, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gat y lo mejor de las ovejas y del ganado, mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces estamos viendo que aquí se le dio una orden y la desobedeció. Y Jehová no le gustó eso. Entonces, mira cuando llega Samuel. En el 18 dice: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová,
sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: ante bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agab, rey de Amalec, y destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como es que se obedezca? ¿Cómo en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención de la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consistí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y mira lo que hizo Samuel. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres, le dijo. Después dijo Samuel: tráeme a Agab, rey de Amalec. Y Agab vino a él alegremente, y dijo Agab: ciertamente yo paso la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal, y se fue luego Samuel a Rama, y Saúl subió a casa en Jebel. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Entonces, ¿ves lo que pasa? Dios dice en su palabra que nos ha hecho reyes y sacerdotes, ¿verdad? Pero estamos viendo aquí ahora a un rey que se desobedeció. No cumplió lo que Jehová le había dicho que hiciera. Y este es un rey. Y dice que la presencia del Señor se le fue. Por eso, en esta noche Dios quiere que aprendamos de Sansón y de este rey Saúl. Que no perdamos la presencia del Señor. Y si la perdemos, que nos arrepintamos, así como Sansón se arrepintió y Dios lo perdonó, pero le costó dar su vida. Saúl se suicidó, él mismo se mató. Eso es lo que pasa cuando uno busca al Señor, está con el Señor y se aparta del Señor. Dice que mejor le hubiera sido no haberle conocido. ¿Me entienden? Mejor hubiera sido no haberle conocido. Y Saúl se mató. Él mismo se enterró su espada. ¿Dónde está eso? Está en primera de Samuel 31. Pero como ustedes dijeron, queremos rey. Ahora ustedes tienen que ir a leer esos versículos. Primera de Samuel 31. ¿Cómo fue que Saúl se mató? Dice que él le pidió a su escudero que lo matara y que no dejara que estos incircuncisos lo mataran a él. Y el escudero le dijo que no. Entonces Saúl agarró su espada y ¡pum! Se mató entre él. Y después su escudero miró y hizo lo mismo. ¿Y dónde van los que se suicidan? Al infierno. Por eso, si tú tienes planes de matarte, no lo hagas. El Señor está tocando la puerta de tu corazón. Deja que el Señor entre en tu corazón.
Acepta a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Y Él va a reinar en tu vida. Y te va a dar la nueva vida. Así como decía el mensaje anterior de Nicodemo. No te mates. Porque el matarte te va a pasar lo mismo que le pasó al otro traicionero. ¿Quién es el próximo traicionero que vamos a estar hablando? El próximo, ya escuchamos a Sansón, que perdió la presencia de Dios, pero después se arrepintió y Dios le devolvió, pero tristemente tuvo que morir. Ahora conocimos el rey Saúl, que fue obediente al principio, pero desobedeció. Se le llamó la atención. Y Dios se arrepintió de haberlo hecho como rey y se buscó un rey nuevo, uno conforme al corazón de Dios. Ese es David, pero de él no te voy a hablar hoy. Ahora te voy a hablar del que sigue, del apóstol, el traicionero. Nosotros muchos tenemos amistades. Muchas de esas amistades están con nosotros en las buenas y en las malas. Es donde se va a conocer quiénes son los verdaderos amigos. Yo tenía un montón de conocidos en la iglesia. ¿Dónde están? No sé dónde están. Yo sigo aquí. Yo sigo aquí con ustedes en Palabra de Salvación con Juan Mendoza. El teléfono mío es el mismo teléfono. Mi casa es la misma casa. Entonces, Judas era un apóstol de Jesucristo. Andaba con Jesucristo. Pero Judas quería ver algo más. Quería ver a Jesucristo que viniera a defenderlos con capa y espada. Y como vio que Jesucristo no era así, tal vez, de aquí yo no voy a sacar provecho. Y donde sacó provecho solamente era en el dinero, porque dice que agarraba del dinero para él. Judas, no vamos a hablar mucho, porque no merece hablar mucho de los traicioneros, de aquellos que dicen que son tus amigos y desaparecieron. Amigos es en las buenas y en las malas. ¿Sabes qué es un amigo? Que yo te diga a ti, hey, Pepe, maté a una persona, y que Pepe me diga, ¿dónde están las palas para ir a enterrarlo? Eso es un amigo. Vaya, le estoy haciendo una escena del cartel, de las películas esas. Pero para que entiendan que a veces en el mundo son mejores amigos los que no conocen a Dios, que a muchos de nosotros que decimos que conocemos a Dios, que Dios es amor, que hay que amar al prójimo como a sí mismo, pero nosotros entre nosotros mismos nos traicionamos y no hay amistad verdadera. Jesús nos llama a nosotros amigos. ¿Por qué? Porque el amigo conoce el secreto del amigo. Ahora, yo tengo varios amigos, ¿verdad? Que ellos creen otras cosas, pero yo no los ando criticando, ni les ando diciendo hijos del diablo. Si necesitan un favor, aquí estoy. ¿Viste? No, pero no puede estar la luz con las tinieblas. ¿Y cómo nos vamos a ganar a esas personas? ¿Sabe lo que pasa con muchos de nosotros, los cristianos? ¿Ah? Esta iglesia se une solamente con esta iglesia. ¿Tienen otra iglesia? No, esta iglesia no puede hablar con los de la otra iglesia. No, tus hermanos son solamente los de esta iglesia. Y el Señor Jesucristo no nos enseñó que nosotros somos el cuerpo. ¿Ah? Esta mano necesita esta otra mano. Nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Cuando Jesús dijo, no les voy a decir ese versículo,
No les voy a hablar de las mismas cosas. Jesucristo dijo que tenemos que ser uno. Así como ellos son uno, nosotros también tenemos que ser uno. Pero uno en un mismo espíritu, en una misma fe, en una misma meta. Eso fue lo que Jesucristo quiso decir. Pero nosotros los cristianos vamos a ser así. Hay muchos que son como Judas, traicioneros. Hábleme de Judas. ¿Quién es Judas, hermano Juan? ¿Quién era Judas? Vamos a irnos. ¿Dónde nos vamos? Mateo 10, 26, 14. Mateo 26, 14. Mateo 26, 14. Vamos a ver quién es Judas. Dice, Judas ofrece entregar a Jesús. ¿Estarás tú entregando a tus hermanos, a hermanas? Mira lo que dice. Entonces uno de los 12, que se llama Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo se la entrego. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Viste? Ese era Judas, ese era el que estaba al lado del Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas tenemos nosotros al lado que nos quieren traicionar? Que nos quieren pisotear, que quieren decir, no, ese Juan no predica la palabra del Señor, ese predica solamente charlatanas, cosas que no dice. No, aquí tú vas a encontrar que lo que yo te enseño está escrito en la Biblia. Yo no te ando hablando nada de mi conocimiento. ¿Qué más dice acerca de Judas? Vamos a ver Judas. ¿Dónde está Judas? 27:3. Vamos a ver 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue, y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Entonces, viste, de ese traicionero no vamos a hablar mucho, porque no se merece. Lo que tenemos que aprender es a no ser un traicionero, amar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas de verdad, servirles, amar a tu prójimo como a ti mismo, aprender. Por eso el mensaje nos está hablando de un juez, de un rey, de un apóstol. Tenemos que aprender a no ser como ellos. Amén. Tenemos que aprender a no ser como ellos. Ahora, como sí vamos a ser. Que viene ahora, como tenemos que copiar para que la presencia de Dios esté con nosotros. Así como ustedes dijeron, queremos rey, también dijeron, queremos un mensaje corto. Pues ahora el Señor les va a dar solamente el mensaje cortito, para que no tengan excusas, para ver si de verdad es que van a escuchar o era solamente palabrerías. ¿Estamos entendiendo? Hay mucha gente, no, el hermano predica muy largo, no lo voy a escuchar.
Entonces pidieron rey, pues se le dio rey. Ahora pidieron un mensaje corto, pues está el mensaje corto. Pero este mensaje corto te está hablando para que no pierdas la presencia de Dios. Que la presencia de Dios no se te salga. Sansón, no era Sansón, sí, Sansón, ¿verdad? Sansón perdió la presencia del Señor. Pero la recuperó. El rey Saúl la perdió y quiso recuperarla, pero ya Dios lo había desechado por haber desobedecido. ¿Cómo se llama este? Judas lo traicionó. Se arrepintió, pero no le pidió perdón a Dios, sino que lloró amargamente y se ahorcó. Ahora vamos a aprender de alguien que aunque lo estaban tirándole piedras, él seguía viendo la gloria de Dios. Mira, seguía viendo la gloria de Dios y miraba también a Jesús. Y siguió poniendo. Y la presencia del Señor estaba sobre él. ¿Quién es ese? Ese es Esteban. ¿Y dónde encuentro eso, hermano Juan? Eso está en Hechos 7. Está en Hechos 7. Hechos 7. Vamos a irnos a Hechos 7. Y él cuenta. Hechos 7. Hechos 7. Aquí vamos. Pero Esteban, Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Así como yo voy a ir a dormir ahorita también. Que con esto terminamos el mensaje. Amén. Tenemos que ser como este diácono, como este discípulo, que aunque le estaban tirando las piedras, él seguía predicando. Predicaba lo que está escrito en la Biblia, no estaba predicando otra cosa. Predicaba lo que estaba escrito. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, predicar lo que está escrito. Está en Hechos 7, ve a leer Hechos 7, para que veas. ¿Y cómo fue el nombramiento? ¿Qué tenía en especial, hermano Juan? ¿Qué tenía en especial Esteban? Mira que cogieron a 7 y de los 7 solo hablaron de Esteban. Mira lo que dice Hechos 6. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás,
prosélito de Antioquía. Bueno, de otro que hablaron fue de Felipe, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, después viene el arresto de Esteban, y después defensa y muerte de Esteban en el número 7. Y Esteban les empieza a hablar desde Abraham hasta Jesús. Y por eso fue que ellos se enojaron. Ahora terminamos. Entonces tenemos que aprender a que la presencia de Dios siempre esté con nosotros. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día que me permitiste estar aquí compartiendo tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, no permita que esta palabra regrese atrás vacía, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido por mí y por todos los que estemos sintiéndonos enfermos, Señor. Te pedimos que pongas tu mano de sanidad sobre nosotros. Quita todo dolor de nuestro cuerpo, Señor, del cuerpo de los hermanos y hermanas que están allá afuera, Señor. En el nombre de Jesús, permite que podamos sentir bien y levantarnos sanos y completos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, si hay alguna persona que quiere aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, es simple. Haz conmigo esta oración. Repite: Padre, en el nombre de Jesús, acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Apunta mi nombre en el libro de la vida. Creo que tú le levantaste de los muertos al tercer día, Padre, y lo confieso y lo creo en mi corazón. En el nombre de Jesús, perdóname y acéptame como tu hijo, como tu hija. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hermanas, muchas gracias por haber estado aquí. Que Dios los bendiga. Ahí estaremos compartiendo este mensaje. Si viniste ahora y no lo escuchaste, te invito a que lo escuches. Porque muy importante es que no perdamos la presencia de Dios en nuestra vida. De eso era lo que se trataba este mensaje. Que no perdamos la presencia de Dios en nuestra vida. Muchas gracias por haber estado aquí. Que Dios los bendiga y hasta el otro viernes, si Dios lo permite.